Si buscas resguardar tu inversión y aprovechar un buen potencial de alquiler, pensá en propiedades. Yo tengo la opción, departamento de un dormitorio en el condominio Villarreal frente a la Universidad Univalle. Te doy un dato clave que te va a animar ya. Lo vas a comprar en bolivianos al tipo de cambio oficial, pero su valor va a quedar en dólares y va a crecer con el tiempo también en dólares. Manda un mensaje 771-61756 por WhatsApp, te repito, 771-61756. Quedan pocos para que te puedas registrar. Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho. En comercio exterior no hay lugar para improvisaciones y peor aún para improvisados, así que venite a lo seguro, encontrarnos en la fanpage Agencia Multicomex, como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomex es tu mejor opción en gestión aduanera. Cotas nuevos con vaso con más velocidad, más moderno, más inteligente. Tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital, todo por 303 bolivianos mensuales. También disponible con fibra óptica. Aprovecha y da el salto tecnológico. Mayor información, llamas al 103 o al 333-30-103. Tomando en cuenta los sucesos en cuestiones jurídicas y políticas 2023, ¿qué podemos esperar del año 2024? Va a ser más de lo mismo, va a ser más de lo mismo y posiblemente va a ser un año mucho más complicado desde el punto de vista económico, político, va a ser un año preelectoral, están pendientes las elecciones judiciales, va a ser un año muy movido en ese sentido y yo no veo lamentablemente voluntad política como para hacerse la idea que las cosas vayan a cambiar, posiblemente van a empeorar. La crisis económica posiblemente se va a profundizar y todo esto pues va a haber un ambiente bastante movido, explosivo posiblemente, van a surgir algunas demandas, por ahí movilizaciones. Si sigue faltando el diésel, eso va a conflictuar muchísimo más el ambiente y si eso le sumamos, digamos, que va a ser un año preelectoral, entonces pues yo veo que va a ser un año altamente complejo y muy movido y posiblemente muy conflictivo. En este caso, doctor, hay una agenda muy marcada, ¿no?, para el 2024, perdón, en cuestión política. Como decía, una de ellas el tema de las elecciones judiciales. ¿Cuánto puede pesar esto en el tema judicial, tomando en cuenta la situación de algunos opositores y la cuestionada persecución que se ha venido dando? Bueno, ojalá se pudiera llegar a un pacto político por la justicia, digamos, ¿no?, que podría ser un inicio. Han habido algunas señales por ahí, es posible, nunca hay que perder la esperanza. Si se pudiera consensuar y llegar a un pacto político, eso puede allanar muchísimas cosas, digamos, ¿no? Entonces, de repente pudiera darse el caso, comenzar por el tema judicial y eso de repente proyectarlo para los otros campos y para los otros conflictos que se vayan presentando. Yo creo que el tema judicial está demasiado conflictuado y demasiado necesitado de un gran acuerdo. No veo otra cómo salir de esto, digamos. Yo creo que la crisis, la profundidad de la crisis, pues obliga de alguna manera, creo, a la clase política finalmente a tomar esto un poquito en serio. Hay una mirada internacional muy pendiente de qué es lo que pasa en todo esto. Hay compromisos internacionales, hay informes internacionales, vino el comisionado de las Naciones Unidas, Diego Sayán, hay el otro informe del GEI, de la Comisión Interamericana, de la Comunidad Europea. Yo creo que todos tienen de alguna manera los ojos puestos en Bolivia y eso me imagino que en algún momento tendrá que ser tomado en cuenta en lo interno para buscar la forma de solucionar esto. Y por supuesto que la solución pasa por eso. Y ahora yo creo, en todo caso, que esta división real, parcial, como sea, pero división al final de momento, pues debería facilitar un gran acuerdo para salir de este pozo en el que estamos. ¿Cuál considera que ha sido la principal dificultad para poder evitar se llegue a renovar las cabezas de lo que es el Poder Judicial?
Falta de voluntad política, básicamente eso. No había voluntad política, el gobierno nunca quiso, no ha hecho absolutamente, no ha movido un milímetro en lo que hace a reforma judicial, ni siquiera ha tenido la capacidad de poder haber hecho los nombramientos, si bien corresponden a la Asamblea, pero ya sabemos que en un sistema presidencialista pues todo pasa por el Poder Ejecutivo. Entonces, no ha habido ninguna voluntad. Por supuesto que hay unos intereses políticos muy concretos, y es el hecho de que todas estas peleas internas del MAS, llámese Congreso Laucaeñe, Cabildo, posibles postulaciones y finalmente quién se queda con el MAS como partido político, con la sigla, eso en algún momento se va a trasladar al sistema judicial. Entonces, creo que el gobierno tiene mucho más interés en que esos conflictos los pudiera resolver con las actuales autoridades con las que viene ya conviviendo de alguna manera, que haber esperado que hagan las designaciones y posiblemente vayan a saber quiénes pueden salir de ese proceso. Entonces, yo creo que ese es el interés que ha tenido el gobierno, particularmente de ver cómo resolver los conflictos internos en el poder, en el ámbito judicial, y por eso es que no han habido elecciones, y por eso es que posiblemente esto se va a demorar un poco más. La figura de los líderes, Humari, Luis Fernando Camacho, la expresidenta Yanine Áñez, ¿cómo se...? Todo esto tiene que ver con esta reforma judicial. Primero la designación, el proceso eleccionario, y después en una futura reforma judicial. Hay que fortalecer al Poder Judicial, hay que darle recursos, presupuesto, tecnología, evaluaciones, capacitaciones, infraestructura, tecnología. Y ahí en algún momento tiene que saltar en algún momento también el tema de los detenidos políticos, porque son detenidos políticos. Digamos, entero un año Luis Fernando Camacho preso en La Paz. Y bueno, todo esto de alguna manera es lo que va a estar en la agenda política del 2024. En este caso, doctor, el 2024 en materia jurídica, se prevé que exista una crisis judicial, digamos, tomando en cuenta que no se darán los cambios que se esperan y se trabajan en leyes cortas, digamos. Estamos en una profunda crisis judicial, estamos tocando fondo, no sé qué más fondo vamos a tocar, pero estamos hace tiempo en esto, y entonces, digamos, se esperaría que de esta crisis pudiera de alguna manera surgir, digamos, alguna idea salvadora, y ojalá esa idea, por eso yo hablo mucho y confío en la posibilidad de un pacto. Creo que están las condiciones dadas para un pacto, ya no hay el partido hegemónico que había antes, y eso obliga a buscar ciertos consensos básicos, tienen que haber. Por lo tanto, digamos, creo que es el momento, y resulta que los votos de la oposición o de la poca oposición que pudiera haber se van convirtiendo cada vez en una suerte de votos de oro, pero bueno, también eso depende mucho cómo se maneje la oposición. Hasta este momento la oposición ha dado algunas pequeñas señales en algún pacto por ahí con el Senado. En el Senado no ha ocurrido lo mismo en la Cámara de Diputados, pero ojalá todo esto pudiera cambiar a partir de esta nueva reconfiguración que está habiendo a nivel de las bancadas parlamentarias y de la división que hay en el propio MAS. ¿Qué le podemos decir al ciudadano común, doctor, cuando se habla de un año que puede ser totalmente negativo o con pocas luces de esperanzas de mejorar, o esperar que sea el año de recuperación, digamos? No sé si va a ser el año de la recuperación, de que tenemos que ser conscientes que va a ser un año complicado. Yo diría que sí, que no podemos generar falsas expectativas. Yo creo que hay que ser realistas, y ahí está, digamos, en todo caso, la posibilidad siempre de que pudieran subir estos cambios en beneficio del pueblo boliviano, pero va a depender mucho de la clase política, va a depender mucho del gobierno. No sé si el gobierno ya con ser un año preelectoral pudiera cambiar algunas cosas. La propia relación con Santa Cruz hay que ver cómo evoluciona. Hay una demanda histórica pendiente ahí, hay un planteo muy concreto. También eso de alguna manera puede, condicionar las futuras relaciones de Santa Cruz con el Estado y con el gobierno. Pero bueno, va a ser un año bastante movido, dinámico, y ojalá sea un año en el que de alguna manera se puedan llevar a cabo todas estas demandas pendientes que hay, se puedan resolver estas demandas pendientes que hay. Doctor, ¿cuánto afecta el hecho de que las cabezas del Poder Judicial no lleguen a ser cambiadas o no se llegue a concretar una elección judicial
con los procesos o la carga procesal que se dice hay en los juzgados más abajo? Hay un hecho histórico en el sentido de que hemos tenido en la historia republicana algún momento o varios momentos en esta historia en la que no ha habido poder judicial, poder legislativo. En la dictadura no había poder legislativo, pero nunca nos hemos quedado sin poder judicial. Sería la primera vez posiblemente en la que va a funcionar el poder judicial sin cabeza, ¿no es cierto? Pero insisto, todavía falta porque no está definido cómo, si va a haber una ley transitoria, prórroga, lo que sea, no se sabe, o finalmente va a haber un vacío hasta esperar que hubieran las elecciones, digamos. Pero en todo caso, insisto que en ningún momento de nuestra historia republicana hemos quedado descabezados del Poder Judicial como aparentemente podría quedar ahora. Ahora, en esto, ¿cuánto juega el cumplir la Constitución política del Estado y cuál es la responsabilidad que podrían tener el legislativo en sí, digamos, porque aparentemente el Ejecutivo como que levanta las manos en este tipo de cosas? Es un problema del Estado. Yo creo que se ha aplazado aquí el gobierno, el Estado, los 4 órganos del Estado. Nadie puede decir yo no tengo culpa en esto, porque finalmente el Estado somos todos y el Estado se compone de 4 órganos, tendría que haber una coordinación de órganos y todas estas cosas, pero en el fondo lo que está muy claro es que este es un sistema presidencialista en Bolivia y todo pasa por lo que haga o deje de hacer el Poder Ejecutivo. Entonces, para mí, la mayor cuota de responsabilidad, si se va a hablar de responsabilidad, siempre va a caer en el órgano ejecutivo, que es el que tiene, en definitiva, digamos, la pelota en su cancha. ¿Las persecuciones podrían frenarse un poco tomando en cuenta la agenda? Va a depender mucho de qué pase con el Poder Judicial. El tema de las persecuciones, los presos políticos y todas esas cosas dependen mucho de qué pase con el Poder Judicial. Si se pudiera conformar un Poder Judicial más o menos idóneo, competente, independiente, eso puede garantizar en mejores condiciones los derechos de los ciudadanos. A la inversa, si va a haber una designación totalmente amañada, política, pues eso va a ser una continuación de lo mismo. ¿Qué piensa de una posible comisión de notables? No sé, la comisión de notables, el problema es que todo pasa por un proceso. La Constitución habla de un proceso, de una preselección que hace la Asamblea Legislativa y después eso va a una elección. Entonces, no tiene en este momento, en el plano constitucional, cabida una comisión de notables. Podría hacerse como se intentó para una reforma, pero no para la designación.